Esa parte del muestreo. ¿Qué es el muestreo? Es una parte representativa de la población de diversidad. En ocasiones, por lo que les comentaba en una de las previas, es difícil trabajar con la población completa. A lo mejor por costos. Imagínense si yo quisiera hacer un estudio con los referentes del IMSS o de ICE. Pues prácticamente sería imposible. Por costos y por cobertura a nivel nacional, no lo podría hacer. En este caso, vamos a ejemplificar, mi población es el universo completo del cual yo pudiese trabajar. En este caso puede ser la población del IMSS o la población completa de la UNITEC. De la UNITEC, ¿qué implica? ¿Cuántos campos son? 6 de Cerro de Toluca. Si lo vemos, si yo quisiera hacer un estudio con toda la población de la UNITEC, sería difícil. Igual por costos, no sería muy viable. Mi marco muestral es cuando yo extraigo una subpoblación de mi población original, una población que realmente es manejable. Si dentro de mi marco muestral yo a nivel IMSS me concentro en las ciudades más grandes, no sé, Guadalajara, Monterrey, DF y Estado de México, de alguna manera es más viable. ¿Qué pasa en términos de las elecciones? Pues muchas veces lo que pasa en estas dos sesga los resultados a nivel nacional por el número de sujetos que están inscritos en el padrón electoral. Si yo de la UNITEC digo, no puedo trabajar con todos los campos, pero voy a trabajar únicamente con el campus de Ecatepec, en ambos casos, ese es mi marco muestral en relación con la población. Mi muestra va a ser la que voy a obtener, ya sea como referencia de la población o del marco muestral que definí. ¿Qué características debe tener esta muestra? Acuérdense de sus clases de estadísticas. ¿Qué es lo que busco yo en una muestra? Características en común, ¿no? En común. La tercera parte de la muestra. No necesariamente la parte. Mi población es esto. Mi marco muestral lo reduje. Es un plantel en el caso de la UNITEC, de toda la UNITEC. Es una parte de eso. ¿Qué características busco en esa muestra? Que conserve las características de mi población original. Que tenga los aspectos en común, las mismas características. Si yo digo que en Ecatepec vamos a centrarnos únicamente en psicología y pedagogía, en escolarizadas son un promedio de 700 alumnos, en ejecutiva son como un poco más de 300, supongamos que a lo mejor son 1100, pero por tiempo tengo 15 días para levantar una encuesta. Difícilmente voy a lograr que los 1100 me contesten. A lo mejor me voy sobre un 50%. Requeriría 550 estudiantes. ¿Qué va a determinar el tamaño de la muestra? La cantidad de arriba. Esta es mi población y bajo qué criterio digo que 550 son suficientes. En estadística, ¿qué criterios les daban para poder utilizar pruebas paramétricas? Pues estadística 1, descriptiva, medias, medianas, modas. Estadística 2, estadística inferencial. Paramétrica, donde utilizaba pruebas TESS, ANOVA, correlaciones de Pearson. No paramétrica, donde había Chi, pruebas SUB, Wallis. Cuando no cubría los criterios para utilizar pruebas TESS y ANOVA, me iba a la estadística no paramétrica. ¿Cuáles eran los criterios que me pedí? ¿Qué es lo que busco
mis datos tuvieran una distribución normal. De hecho, por decir, en el caso de la ANOVA, cuando ustedes tengan una ANOVA, ¿qué les dice el programa? Si se asume que la varianza es igual o se asume que la varianza es diferente. Eso tiene que ver con el segundo supuesto, que era la parte donde decían que la varianza debería ser homogénea. Y el tercero tiene que ver con mis datos, que deben ser datos de intervalo o de razón, que de hecho el programa, si se dan cuenta del SPSS, se los maneja como nominales, ordinales, y estos no los agrupa, los maneja como escala. Si se cumplen estos tres criterios, yo puedo utilizar estadística paramétrica. ¿De qué depende el tamaño de la muestra? Hay fórmulas que me permiten determinar el tamaño. Yo puedo determinar, de acuerdo al tipo de estudio, con qué población es suficiente. Y tengo un segundo criterio. Dependiendo del tipo de prueba que voy a utilizar, hay pruebas que me definen al menos cuántos sujetos necesito para poderlo analizar. ¿Cómo lo vamos a corroborar los supuestos? La distribución normal me la va a dar el muestreo. Si mi distribución es normal, posteriormente dentro de los diseños voy a hacer una asignación. Los voy a asignar a mi grupo experimental y a mi grupo control. Ahí debo de garantizar que mis dos grupos, o mis tres grupos o los grupos que tengan las mismas características. Si esos grupos tienen las mismas características, la varianza es homogénea, son equivalentes. Y el último es el nivel de medición. Mi muestreo lo puedo dividir en dos tipos, aleatorio y no aleatorio. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Pues que el aleatorio tomas, o sea, al azar. El aleatorio tú vas escogiendo que sea determinado de tal edad a tal edad, o sexo. Este cumple dos criterios. El primero, como comentaba Paula, es al azar. Y el segundo, todos los integrantes de mi población tienen la misma probabilidad de ser elegidos dentro de mi muestra. Es como si hiciéramos una rifa. Pongo el número de cuenta de todos ustedes y al final requiere una muestra de 40. Del total de lo que son ustedes, que son cerca de 70, voy a extraer 40. Esos 40 tienen la misma probabilidad. Cualquiera de los 70 tuvo la posibilidad de haber quedado incluido aquí. ¿Eso qué me garantiza? Que mi muestra va a conservar las características de mi población original. Si yo no lo hago al azar, no necesariamente voy a tener esta distribución. Pensemos en que a lo mejor mi muestra del cuestionario que quería aplicar aquí a los alumnos de la UNITEC, la vengo a recabar los sábados. ¿Qué va a pasar? Por pura afluencia de la población, son más de licenciaturas ejecutivas. Si lo vemos, serían como 700, 750 de proyectadas, con alrededor de 300, 350 de ejecutivas. Mi muestra va a estar más cargada hacia estos, lo cual yo no lo hago representativo. Si vengo entre semana a aplicar mi cuestionario en la clase de las 7, de las 9 de la mañana, ¿qué va a pasar? Va a estar más cargado hacia acá, pero además va a estar más cargado a los alumnos de los primeros cuatrimestres. Si vengo entre semana en la tarde, igual va a estar más cargado hacia acá, pero va a estar cargado hacia los alumnos de la tarde. ¿Ahí qué problema tengo? Pues que ya esto que tengo aquí dentro de mi muestra no lo puedo generalizar acá. Ya tiene unas características distintas. Dentro del aleatorio son 4 tipos principales. Un muestreo simple. ¿Alguien se acuerda a qué se refiere el muestreo simple? ¿No? No. Es el ejemplo que les daba. Tenemos 1100 alumnos. Esos 1100 le dan su número de cuenta y aleatoriamente está en un 10%. Serían 110. Cualquiera de estos 1100 pudieron haber estado incluidos dentro de eso, pero lo hice al azar. Eso me garantiza la representatividad. Mi curva
tiene la misma curva que las características del inmueble. El de conglomerados. El de conglomerados aplicaría para ejemplos como este de IMSS. ¿Qué es un conglomerado? ¿A qué le suena la palabra conglomerado? Son grupos. A lo mejor aquí sería difícil hacer el muestreo por sujetos. Si lo quiero hacer con todas las clínicas del IMSS a nivel de pues a lo mejor lo hago por clínica. En vez de tener 1100 sujetos, voy a tener unidades de medicina familiar, que son las del IMSS, de la 1, no sé, hasta la 2000. De esas 2000 clínicas que tengo a nivel nacional, pues a lo mejor voy a extraer 400 clínicas. Si lo hice de manera aleatoria, pues estas 400 van a estar distribuidas a nivel nacional. Van a ser 400 clínicas que muy probablemente me den la representatividad que yo tenía a nivel nacional. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Aquí lo hice por sujetos, aquí lo hice por grupos. Tengo una opción que es la de 2 etapas donde combino ambas. ¿Esta cuándo me sirve? Pues a lo mejor ya hice mi muestreo. De las 2000 clínicas seleccioné 400, pero ¿cuántos derechohabientes puedo tener afiliados en estas 400? Pues son miles. Igual no sería manejable para un estudio. En el de 2 etapas, ¿qué es lo que hago? Muestreo primero por grupos, tengo mis 400, y de estas 400, en una segunda etapa, a lo mejor genero 100 pacientes de cada clínica. Si se dan cuenta, yo estoy combinando las dos. De todas las clínicas a nivel nacional, lo reduzco a un número menor, y de este número menor extraje cierto número de sujetos. Al haber esto, aquí tengo la representatividad de las clínicas a nivel nacional. Aquí es muy probable que los sujetos que yo estoy extrayendo sigan manteniendo esa representatividad. Eso es cuando trabajo con muestras muy grandes. Y el más estricto, el mejor de todos, es este, el estratificado. ¿A qué le suena? ¿Qué es un estrato? Como niveles, como partes. ¿Cómo sería una muestra estratificada? Yo mismo guardo los estratos de mi población original. Siguiendo con el ejemplo de la UNITEC, tengo 1100. De esos 1100, decíamos que a lo mejor un 70% son escolarizadas, un 30% son ejecutivas. ¿Qué porcentaje son mujeres en el caso de las escolarizadas? Porcentaje. Son más mujeres que hombres. En las escolarizadas, como de cuánto está la proporción ahorita. De este 70%, tengo 70% mujeres, 20% hombres. En las ejecutivas, yo creo que está un poquito menos. A lo mejor es un 85-15. 85 mujeres, 15% hombres. Si yo al final quiero extraer una muestra de 100 sujetos, de esos 1100, ¿qué es lo que hago? Conservo los porcentajes originales. De mi tómbola de los alumnos de las escolarizadas, voy a extraer 70. De los de las ejecutivas voy a sacar 30. Pero si a la vez sé que de esos 80 son mujeres y 20 son hombres, ¿cuánto sería el 80% de 70? 14 y 56. Entonces, para las escolarizadas voy a extraer 70 de los casi 700, y de estos 56 mujeres y 14 hombres. En el caso de las ejecutivas,
van a ser 30, 85% hombres y 15%, perdón, al revés, 85% mujeres y 15% mujeres. Hombres, perdón. Aquí se dan cuenta qué es lo que estoy haciendo. Estoy conservando la distribución de la población original y lo puedo estratificar tantos niveles como yo quiera. Si de estos quiero dividir psicología o pedagogía, pues vería de este 100% de mujeres escritas y escolarizadas, cuántas están en pedagogía, cuántas están en psicología, y lo puedo ir estratificando tanto como yo quiera. ¿Qué ventaja me da esto? Pues que realmente me va a garantizar que al final la muestra va a conservar las características. Un ejemplo, imagínense si en las encuestas estas de salida que hacen cuando hay elecciones no hicieron muestreo certificado, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? No podría identificar las tendencias reales. Si yo sé qué porcentaje del padrón electoral corresponde al PAN, PRI, PRD, usted no tiene que estar representado en esa misma medida. Si yo en mi encuesta de salida entrevisto a puros del PT, de Morena, y Partido del Trabajo, y una mínima proporción del PAN, del PRI y del PRD, pues van a estar sesgados mis datos. Me va a dar unos datos ficticios. Y a lo mejor la tendencia que me va a dar no es representativa. Entonces, esto de alguna manera es el que más se asemeja a que me garantice las condiciones que hay aquí. Dentro de los no aleatorios son tres los principales. Aquí guíense por el nombre para que no se confundan. El intencional. Aquí en los no aleatorios. Aquí se pierde esto. Aquí ya no voy a garantizar yo que tenga las mismas características, por lo mismo no voy a tener distribución normal y mi varianza puede ser homogénea, ahorita les explico por qué, pero la distribución normal se va a perder. ¿Qué sería un muestreo intencional? ¿Qué haría yo para hacer un muestreo intencional? Yo lo selecciono. Son esos estudios donde necesito cierta población con características muy particulares. Si yo quiero trabajar un programa con alumnos recursadores, pues no me sirve cualquier tipo de población. Aquí voy sobre los alumnos recursadores. ¿Qué es lo que va a implicar esto? Pues que a lo mejor son los que en calificación están así. Si yo dentro de mi muestra de alumnos tengo esto, pues aquí únicamente estoy trabajando con los de bajo promedio. ¿Esto qué va a implicar? Pues que nunca lo voy a poder generalizar acá. Igual, pues si quiero implementar un programa con los de alto desempeño, pues va a ser al revés. Va a estar así. Lo que trabajo con esto, que a lo mejor me funciona muy bien, pues no necesariamente va a aplicar para la población en general. Por eso es que en ocasiones cuando un estudio que realizo en una cierta institución, no necesariamente lo puedo generalizar a otra institución, porque no tiene las mismas características. Lo que me funciona en una empresa no necesariamente me va a funcionar en otra. El muestreo sistemático, ¿a qué se refiere cuando sistematizan algo? Cuando hacen algo de manera sistemática, es rutinario. No sería por medio de la computadora, ni sería hacer esto. El muestreo sistemático, hagan de cuenta que yo paro los torniquetes y cada 5 alumnos encuesto a 1. Dejo pasar otros 5 y encuesto a 1. ¿Cuál es el problema de este? Que a lo mejor las características de los que yo estoy tomando aquí no son generalizables a toda la población. Esto, si se dan cuenta, lo hacen mucho en los estudios de mercado. Cuando yo estoy introduciendo un nuevo producto, una nueva bebida, pues cada X número de personas les doy muestras y les pregunto qué les pareció y demás. Aquí voy igual sobre muestras con características muy particulares. Uno, por conveniencia. ¿Cómo es cuando algo les conviene? Lo que más les facilita, lo que es más específico para ustedes. Supongamos que hay una manifestación y saturan toda la explanada aquí de la universidad. Y ahí me piden que recargue encuestas para ver qué es las peticiones que están haciendo.
¿Qué sería lo más fácil para mí? Si está la explanada y está llena, pues tomo nada más a los que estén más cerca. ¿Eso qué me garantiza? Pues que no necesariamente va a ser la visión de todos. Una conferencia en el auditorio, si es abierta para todas las carreras, es un tema de interés, y los primeros que llegaron fueron los de enfermería, y el auditorio está bien saturado, y yo por comodidad lo aplico nada más a los docentes, pues va a estar sesgado. Va a ser cierta población que no está hecho a tener las características de la población en general. Entonces, retomando, población es mi universo, marco muestral, cuando no puedo trabajar con mi población, es el grupo con el que trabajo. Muestra es el grupo con el que voy a trabajar, que extraje de mi marco muestral o de mi población. Tengo aleatorio, no aleatorio. El aleatorio se caracteriza porque es al azar, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Eso me garantiza que esto es representativo. Aquí pierdo esa representatividad. Aleatorios son 4, simple. Una tómbola de todos mis alumnos, selecciono una muestra, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Conglomerados es lo mismo, aquí trabajo por sujetos, aquí trabajo por grupos. En el de 2 etapas lo combino. Ocupo el de conglomerados para reducir mi tamaño de grupos y de cada grupo extraigo una población menor, ya por sujetos. Estratificados lo voy tomando en función de la misma proporción de mi población original para garantizar que al final sea representativo. Los no aleatorios es el intencional, cuando yo lo elijo con ciertas características que no necesariamente voy a poder atribuir a la población en su conjunto. Sistemático, siendo un patrón, pero no necesariamente ese patrón me garantiza que lo pueda hacer extensivo a la población. Y por conveniencia, pues es lo que más se me facilita, lo que más se me acomoda. Hasta aquí es la parte de muestreo.